Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un tutorial sobre una de las piezas más conocidas de Rajmáninov. Les traigo un tutorial de su preludio Opus 23 número 5 en sol menor. Y bueno, recuerden que en estos tutoriales no se trata de enseñar la pieza nota por nota ni nada de eso, sino me enfoco en dar consejos más específicos sobre ciertas cuestiones técnicas que pueden ser complicadas, consejos sobre interpretación y consejos sobre cómo estudiar la pieza en general. Si ustedes quieren ver mi interpretación de esta pieza, les dejo por aquí el link, la grabé hace poco. Y bueno, nada, espero que les sirvan mucho todos estos tips. Vamos a comenzar con el tutorial. Y bueno, antes de comenzar propiamente con el tutorial, algo que sí es muy cierto de toda la música de Rajmáninov, incluyendo este preludio, es que bueno, él es uno de los pianistas que tenía una extensión de las más grandes en cuanto a su mano. Si mal no recuerdo, alcanzaba una octava y una quinta, que pues es mucho, es como esto. Obviamente yo no alcanzo eso, y en su música se nota que tenía una extensión de mano grande, y hay muchas secciones del preludio que sí van a ser más difíciles, sí les cuesta trabajo abrir una extensión grande si sus manos no son muy grandes. Y también menciono esto porque en la descripción ya saben que como siempre les voy a dejar un PDF con las digitaciones que yo utilizo en las secciones que considere más complicadas, pero creo que varias de estas digitaciones sí están más hechas para una mano un poco más grande. Mi mano no es que sea de las más grandes ni nada, pero sí alcanza al menos la décima, un poco ya por fuera, como ven. Pero entonces, si de repente ven que las digitaciones tal vez les cuestan trabajo, puede ser que haya que ahí que reacomodar dependiendo del tamaño de mano que ustedes tengan. De todos modos, chequen en la descripción, ahí va a estar el PDF, y bueno, espero que la mayor parte de esas digitaciones les sirvan. Y bueno, yo creo que este preludio lo podemos dividir básicamente en dos partes. Yo sé que musicalmente la forma no es en dos partes, pero creo que hay dos secciones que son muy diferentes. Una es la sección intermedia, que es muy lírica, tiene muchos arpegios y tiene una melodía en la mano derecha. Y todo lo demás del preludio, que no es esa sección intermedia que es mucho más melódica, digamos que todo eso otro yo lo consideraría como una sola cosa, porque tiene varias dificultades técnicas muy diferentes a las dificultades técnicas de esta sección central. Entonces, bueno, vamos a comenzar por algo que creo que es muy recurrente en este preludio, y son los saltos. A lo largo de todo el preludio hay un montón de saltos que pueden ser difíciles, ya sea por la velocidad a la que hay que llegar, ya sea porque no es tan fácil ser precisos y caer siempre en las notas que tenemos que caer. Entonces les voy a dar algunos tips para practicar estos saltos. El primer tip es que practiquen los saltos yendo de una nota a otra de la manera más rápida que puedan, pero sin tocar la nota en la que aterrizan luego, sino que solamente llegar, colocar y después tocar. Entonces harían algo como lo siguiente. Voy a tomar varias secciones de la pieza para ejemplificar esto, empezando por el inicio. Al inicio nosotros tenemos... para practicar esos saltos, yo les recomiendo que primero hagan lo siguiente. Si se dan cuenta, ahí primero brincaba y después tocaba. Es decir... Y eso nos va a ir trabajando qué tan rápido nuestras manos se acomodan en donde tienen que caer. Lo mismo puede pasar en otros lugares como el compás 15 y 16, que son los siguientes. Nosotros podemos estudiar eso así. Y de principio, especialmente donde hay brincos largos, no va a ser tan fácil colocarse bien, pero poco a poco nuestra mano se va a ir acostumbrando a qué caminos tiene que seguir para caer bien colocada. Lo mismo en la siguiente sección, la del compás 17. Ahí para esos brincos podemos igual simplemente tocar el acorde, después movernos al siguiente, estar bien colocados y entonces sí tocar ese siguiente. Ahí sí notaron, por ejemplo, de repente no caí exactamente donde tenía que caer. Entonces hay que tratar de estar practicando eso. Ahora, algo que sí pasa cuando hacemos este tipo de práctica es que tendemos a tensarnos, y realmente ya cuando tocamos el preludio normalmente
lo que no queremos es tensión, tenemos que tener las manos muy libres. Y bueno, aunque parezca un poco contradictorio, algo que también tenemos que hacer es practicar el que cuando nosotros vayamos de un acorde a otro, soltemos toda la tensión antes de caer en el siguiente. Y a mí me gusta pensar en un movimiento como de una parábola. Hay mucha gente que no está de acuerdo tanto con esto y que recomiendan más pensar en movimientos así, pero a mí me ha ayudado mucho en este preludio y con los saltos en general pensar algo como lo siguiente. Voy a utilizar otra sección del preludio para ejemplificar esto. Voy a utilizar el compás 25. Ahí tenemos... Obviamente eso es más rápido, pero aquí quería ejemplificarles un poco ese movimiento parabólico. Y también ya cuando lo tocamos rápido, sigue ese movimiento ahí, sigue esa sensación para que podamos estar libres y sin tensión. Entonces yo les recomiendo que todos los saltos que tengan en este preludio los practiquen de esas dos formas. La primera simplemente desplazándose rápido y no tocar el acorde antes de ya estar bien colocados. Y la segunda, tratando de concentrarse en esta libertad y en este movimiento parabólico en donde las manos cuando tocan un acorde lo tocan y luego sueltan toda la tensión. Entonces, primera forma. Y segunda forma. Incluso pueden hacerlo más rápido, pero siempre como deteniéndose a verificar que estén bien sueltos, que no haya tensión. Y ya por último, pueden tomar dos acordes entre los que tengan que hacer un salto y practicar como que dividir los acordes en ciertos bloques e ir pasando de uno a otro. Y lo voy a hacer para que se entienda un poco mejor. Voy a hacer de nuevo esta sección del compás 15 que tienen... en esa parte voy a agarrar nada más este acorde de la mano izquierda que tiene que ir para acá. Y voy a hacer esto. En lugar de tocar todas las notas de este acorde y todas las notas de este acorde, voy a tomar solo las dos notas superiores de cada acorde y voy a hacer ese salto. Es decir, voy a hacer lo siguiente. O puedo tomar las dos notas inferiores del acorde, que serían... y brincar a las otras dos notas inferiores del otro acorde. Y yo puedo hacer combinaciones muy variadas con eso. O sea, puedo combinar, no sé, las dos notas de los extremos junto con las dos notas superiores y hacer algo como... Poco a poco hay que cuidar que salgan lo más parejo que se pueda. Y bueno, esa es una última forma de practicar los saltos. Ahora pasemos a la siguiente cuestión técnica que creo que es bastante importante y es algo que tiene que ver con el ritmo. Las primeras veces que yo estaba estudiando esto me grabé un poco y sobre todo al principio me daba cuenta que esta sección de... de repente no estaba con toda la precisión rítmica que necesitaba. Entonces yo creo que ahí sí hay que trabajar mucho los saltos y sobre todo hay que cuidar que no por brincar distorsionemos un poco el ritmo, porque se corre el riesgo ahí de repente, por la ansiedad de querer llegar rápido al otro acorde, como que salir antes de tiempo y que el ritmo no sea preciso. Y bueno, incluso aquí Rachmaninoff en su partitura pone a la marcha, que es una indicación de tempo, pero también es una indicación muy de carácter. Esta pieza es una pieza que tiene mucho como este carácter de nacionalismo ruso, como de soldados marchando, yo qué sé. Incluso, por ejemplo, es una pieza que tiene historia, porque por aquí en YouTube hay un video de un pianista muy famoso llamado Emil Gilels, en donde está tocando esta pieza literalmente en un campo de batalla, la está tocando para los soldados y encima de él se ven cómo pasan aviones. Entonces es importante que ese carácter de marcha, esa precisión rítmica esté bien. Yo les recomiendo que se graben, que observen si realmente lo están haciendo bien precisos y no se distorsiona el tan ta ta tan ta 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 tan ta ta tan, y que lo emparejen lo más que se pueda. Si es necesario, utilicen el metrónomo para que no se descuadre. Y bueno, ahora vamos a continuar con una sección que contiene una de las dificultades más grandes, yo creo, de este preludio. Es la sección del compás 17, que empieza... y
Y en esa sección justamente están estos motivos que tienen octavas, pero que a veces no son siempre octavas, sino que de repente más adelante Rachmaninoff hace octava alternada junto con una nota simple, y además no solo es octava, sino que es una octava con una nota ahí en medio. Tenemos... Eso está bastante complicado, entonces les voy a dar un ejercicio que a mí me sirvió bastante para ir trabajando eso. Este ejercicio es... ustedes toman una octava y vamos a hacer una escala, pero justamente alternando entre octava y nota sencilla. Vamos a utilizar acá arriba siempre nuestro cuarto y quinto dedos, y entonces sería de esta forma. Ajá, siempre la octava la hacemos con cuarto y la nota sencilla con quinto. Y la dificultad de eso es que justamente nuestro cuarto dedo tiene que cruzar por encima del quinto, que es también la dificultad de esa sección. Y no solamente de eso, después hace lo mismo pero en otro acorde. Y entonces hay que acostumbrarnos a esa incomodidad. Por ahí he visto que cierta gente también de repente lo que hace es que tocan todas en octavas y simplemente hacen todo con el quinto. O aunque no hagan octavas, hacen como está escrito, pero todo con el quinto. Y bueno, no sé, ahí también ya depende mucho del tamaño de la mano, de qué les sea más cómodo. A mí esto es la forma en que lo toqué y como me resultó mejor al final. Ahora vamos a hablar un poco de movimientos de muñeca, porque yo creo que una de las cosas que son clave también en este preludio es que podamos tener un movimiento como este, hacia arriba y hacia abajo, o tal vez no tanto hacia arriba y hacia abajo, sino como de rebote, porque hay muchos lugares del preludio en donde tenemos esto. Siempre está haciendo eso. Y si nosotros hacemos esto como con todo el brazo, con todo el aparato motor, se vuelve muy cansado. Lo que tenemos que pensar es más en nuestra muñeca y en como una especie de rebote hacia arriba. A veces incluso ayuda un tanto pensar que conforme vamos rebotando hacia arriba nos vamos metiendo un poco en el teclado. Y bueno, como les repito, esto está mucho a lo largo de todo el preludio, está en varias secciones. Entonces es algo que hay que tener siempre en cuenta, y sobre todo cuando lo hagamos hay que tratar de estar lo más relajados posible. Lo pueden practicar muy lento y también exagerando un poco el movimiento. Ya obviamente cuando lo toquen a la velocidad el movimiento va a ser mucho más sutil. Siguiente cuestión técnica, y es que hay muchas cosas en todo lo que no es esa sección intermedia más melódica. Esto puede ser que no sea tan complicado para mucha gente. A mí, por ejemplo, sí me costó un poco estarlo practicando, pero creo que no tanto, pero siento que eso depende mucho del tamaño de la mano. Y bueno, hay mucho este tipo de cuestiones donde tienes... Y ahí... Por ejemplo, este primero siento que sí es más incómodo. Esto es en el tercer compás de la pieza. Tenemos re, fa y luego una octava de sol. Como que pasar a este intervalo de octava a partir de estas dos notas es bastante incómodo. Entonces, una forma de practicar eso que yo utilizaba de repente era practicar solamente hacia una dirección, hacia uno de los soles de esa octava. Primero eso y después... Obviamente de repente lento, de repente rápido. A veces cuando estaba comenzando a estudiar este preludio lo hacía muy lento y le iba subiendo poco a poco. Este otro intervalo que está más adelante también creo que está bastante incómodo. Tenemos fa, la, si. Eso ya es en el compás 13. Ahí igual hacía lo mismo. Entonces eso puede ayudarles bastante para resolver también ese pequeño problema. Y bueno, ya para finalizar, también ya hacia el final del preludio tenemos esta sección.
tenemos esos acordes repetidos que a veces uno también se puede tensar. Ahí de nuevo es una combinación de pensar en este movimiento de muñeca, pero creo que también importa mucho qué digitación utilices ahí. Eso chéquenlo en el PDF, les voy a poner las digitaciones que yo utilizo, en especial para la mano izquierda, creo que es donde hay más complicación. Y bueno, justamente hablando de la mano izquierda, creo que es muy benéfico practicar esa mano izquierda sola. No solo en esta sección, hay otras secciones donde también se puede hacer, pero creo que en esta sección en específico ayuda mucho estar haciendo solamente los acordes repetidos con esta mano, porque creo que a veces lo que pasa es que esta como que tiene más movilidad, pero esta se queda atrás y entonces eso nos desequilibra y nos tensa también. Y bueno, ahora sí pasemos a la sección intermedia, que como les decía antes es una sección totalmente diferente, es una sección donde la dificultad es un poco más en cuanto al sonido, en cuanto a destacar las melodías que de repente están ahí medio intrincadas. Y bueno, creo que hay varios de los arpegios que son algo incómodos porque están bastante extendidos, como les decía también. Rachmaninoff también de repente hace cosas que seguro para él eran fáciles por el tamaño de su mano, pero para uno no es tan sencillo. Entonces eso creo que se resuelve con una buena digitación. Chequen el PDF en la descripción, ya saben. Pero lo que sí quiero concentrarme mucho en enseñarles es esta sección en donde tenemos ciertas melodías no ocultas, pero están en la voz intermedia. Es decir, nosotros tenemos arriba esta melodía, eso se repite 2 veces, pero la segunda vez que se repite ya también hay una melodía intermedia, que es la que están viendo aquí señalada en estos círculos rojos en la partitura. Esto es el compás 42, 43 en adelante. Y si yo toco esa melodía solita suena... Entonces eso tiene que sonar también en cierta medida cuando nosotros ya estemos tocando todo. Es difícil de destacar porque las notas estas de esa melodía que está entre las voces las toca a veces el dedo pulgar, mayormente de la mano izquierda, y de repente se pasa también a la mano derecha al pulgar y al segundo dedo. Entonces hay que tratar de destacar eso. Por ejemplo, al principio nosotros podemos practicar simplemente destacar esto, tratar de inclinar nuestro peso de la mano hacia esas notas para destacarlas y que suenen. Y eso es un poco complicado porque como que hay que mantener un balance entre que sí suene lo de arriba, hay que cuidar que suenen parejas las terceras, que no es fácil haciendo aparte que suene lo de acá abajo. Entonces cuiden mucho el practicarlo lento, el trabajar que sí suene todo. Después de eso tenemos ya la melodía que se pasa al pulgar de la izquierda y ahí es un poco más fácil marcarlo. Si lo toco con todo sonaría... Lo difícil ahí, por ejemplo, es que este sol ya después lo tiene la mano derecha de esta melodía. Y no es tan fácil hacer que eso suene bien, además tocando las otras notas de lo que normalmente estábamos haciendo, que era la melodía al principio de esta sección. Destacar ese sol hay que trabajarlo, también es un poco cuestión de inclinar el peso, de bajarle a las de acá. Y pues esto sí es algo, es un trabajo un poco más de hacerlo con calma, poniendo mucha atención a cómo suena lo que estamos tocando. Y bueno, yo creo que esa sería la principal dificultad de esta sección intermedia. Chequen bien toda esa melodía de la voz que está en medio de todo para que también resalte lo mejor que se pueda y que su sección suene lo mejor posible. Igualmente, ya para finalizar, algo que también es importante es que en esta mano hay que tratar de ligar la melodía lo más que se pueda, a pesar de que estemos usando el pedal. Yo, por ejemplo, utilizo de repente digitaciones como esta. Si ven, estoy haciendo 5, 4, 5 para ligar eso. A pesar de que vaya a poner el pedal, porque sí suena muy diferente cuando uno liga físicamente a que si hacen simplemente todo desligado y lo ligan con el pedal. Chequen el PDF con las digitaciones para que vean más o menos qué estoy haciendo para tratar de ligar
la mayor cantidad de notas posibles de la melodía. No todas se pueden y hay, como les decía también antes, extensiones y digitaciones ahí que yo puse que siento que no serían cómodas para cualquier tamaño de mano, pero si pueden hacerlas yo les recomiendo que liguen bien toda esa melodía. Ahora, ya para terminar, en este video sí nos concentramos en muchas cuestiones técnicas de la pieza. Yo creo que en cuanto a la interpretación se puede resumir un poco lo que les decía al principio del carácter de esta pieza, que es muy nacionalista, es como así muy rusa, así como con todo el poder, y yo creo que eso es lo más importante y lo más difícil de lograr. No es una pieza sencilla, o sea, tampoco es lo más complicado del repertorio en piano. Hay mucha gente que la puede tocar, pero yo creo que no es fácil tocarla con precisión. Si ven mi video donde yo la toqué, sí tuve un par por ahí de notas falsas, justamente por eso, porque no es fácil la precisión en los brincos, y también no es fácil tener la soltura para que suene con este carácter así como muy firme, como marcha, como, no sé, piensen en soldados, piensen en una película de guerra, yo qué sé. Y bueno, en ese sentido hay ciertas cosas importantes que hay que marcar. La pieza de repente tiene muchos acentos, de repente tiene notas que están en staccato que hay que cuidar mucho, como... o de repente tiene articulaciones como... Si ven, de repente ahí hay algunos acentos como en esto, ta ta tan, que son importantes para darle ese carácter. Igualmente después hay otra sección que hace... Esa sección a veces me da un poco de risa porque me recuerda a Emil Gilels en el video que él tiene tocando esto en el Conservatorio de Moscú. Su cabello está bien largo y en esa sección hasta se despeina un poco haciendo esos acentos bien marcados para darle todo el poder que necesita el preludio. Incluso esa parte en específico creo que es algo que se beneficia de que nos apoyemos con todo el cuerpo para que salga realmente un sonido un poco más lleno. En fin, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les sirvan todas estas recomendaciones que les di. Si tienen alguna otra duda, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Recuerden, en la descripción les dejo el link al PDF con las digitaciones para la pieza. Suscríbanse al canal, denle like al video, síganme en las otras redes. Recuerden que también ya tengo página de Patreon y que por allá les estoy también ofreciendo varias recompensas a todos los que decidan seguirme por ese lado. Y bueno, nos vemos para el próximo video.